¿cómo están? Muy buenos días. Hoy amanecemos con nuevo presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte. Albina, ¿cómo estás? ¿Cómo Buen día. estás? Bueno, hasta altas horas de la madrugada se ha llevado a cabo ya la elección de José Gerí, quien se venía desempeñando como presidente del Congreso de la República. Hace la sucesión y es el nuevo presidente del Perú. En consecuencia, ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. La citación a Dina Boluarte estaba pactada para las 11:30 de la noche. Sin embargo, nunca llegó. Presidente, yo quisiera plantear una cuestión previa para que pudiéramos ir directo al voto. Creo que ya hemos debatido, ya hemos consensuado, todos los congresistas de la República, al margen de nuestra orientación política, ideológica, al margen de nuestras bancadas, estamos de acuerdo con que la señora Boluarte no debe quedarse ni un minuto más en el gobierno. A su participación le siguieron un sinfín de reclamos. Puntuales como nunca antes visto, los congresistas iniciaron la votación que dejaba fuera de juego a la presidenta. 123 votos la apartaron del sillón de Pizarro. En consecuencia, ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Así, Fernando Rospigliosi tomaba el mando del Congreso para tomar juramento al nuevo presidente de la República, José Gerí. ¿Cuál será el escenario que ahora se viene para Dina Boluarte, que recién dio su mensaje a la nación a las 12:43 de la madrugada? Bueno, finalmente fueron 4 las mociones de censura que lograron presentarse anoche en el Congreso de la República, con un parlamento mayoritario que decidió quitarle la confianza a Dina Boluarte. Las protestas, el tema también, por supuesto, el ataque a la agrupación Aguamarina terminaron por sacar a Dina Boluarte del gobierno. Pero mientras esto pasaba en el Congreso, Dina Boluarte daba un mensaje a la nación donde ella anunciaba una renuncia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Admitió que falló ante la inseguridad ciudadana. Dina Boluarte dio su mensaje final a la nación, vestida de blanco y con una sonrisa nerviosa luego de un largo día tras estar a la expectativa de la vacancia presidencial. La primera mujer que tomó las riendas del Perú emitió un discurso de poco más de 20 minutos, a la misma hora que se alistaba la juramentación de José Gerí. No he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecemos un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo. La exmandataria intentó hacer un resumen de su gobierno de 2 años y 10 meses, adjudicándose obras que son un dolor de cabeza para varios ciudadanos. Entregamos un aeropuerto internacional de primer nivel y el más moderno de Sudamérica, además del puerto de Chancay. Boluarte hizo una autocrítica y consideró que la inseguridad ciudadana fue la piedra en el zapato de su gestión. La delincuencia, el crimen organizado, la inmigración desbordada que recibimos han sido retos que hemos enfrentado y flagelos contra los cuales hemos venido luchando día a día. ¿Y podíamos hacer más? Sí, pero para eso debemos estar unidos. No solo depende de una presidenta. También tuvo un mensaje para los deudos de las personas que han perdido la vida por el sicariato y las extorsiones. Cada pérdida humana me duele en el alma. Cada ciudadano amenazado es sentir en carne propia su miedo. Y tengan por seguro que siempre trabajé por ellos y por erradicar esa lacra. Por último, Boluarte despidió el barco que se hundió junto a su gabinete, el mismo que cae luego de fracasar rotundamente al frente del Perú. ¡Y que viva el Perú! ¡Viva! Bueno, así terminaba este mensaje, parecía de 28 de julio, la verdad, pero lo que se vio al aire en TV Perú no fue tal cual.
porque tuvieron que cortarlo. En simultáneo se estaba llevando a cabo la elección de la nueva mesa directiva en el Parlamento. Se pensaba que podía ser censurada, esto finalmente no pasó, pero fue este el motivo por el que habrían levantado del aire el mensaje de Dina Boluarte. Se aprobó la Estrategia Nacional de Lucha contra la Minería Ilegal. Se adquirió 7.323 fusiles, los mismos que serán recibidos de manera progresiva. Se aprobó el plan. Bueno, cortaron el mensaje de la expresidenta para darle pase a la toma de mando del nuevo presidente. José Gerí, hasta ayer presidente del Congreso de la bancada de Somos Perú, un accesitario que llegó al Parlamento Nacional, es decir, él no logró inicialmente ser elegido como congresista. José Gerí es el accesitario de Martín Vizcarra. ¿Tiene denuncias en curso? Las tiene, pero es el nuevo presidente. Juro por Dios, por mi país, por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Es el nuevo presidente interino José Gerí, el parlamentario que asumió la presidencia de la República por sucesión constitucional directa, tras la vacancia de Dina Boluarte a manos del Congreso de la República. Y una promesa, la promesa de comenzar a construir, sentar las bases de un país que permita justamente, con la empatía, que permita justamente generar una reconciliación entre todos los peruanos. Y, ni corto ni perezoso, empezó a dar sus promesas de gobierno, como si fuese el elegido por el voto popular, asegurando que hará lo posible por pacificar el país en medio de la crisis de inseguridad ciudadana. No solamente declararle la guerra a la delincuencia, sino ganar esa guerra de una vez por todas. Pero recordemos, ¿quién es el nuevo jefe de Estado? La trayectoria política de José Gerí ha estado marcada por los escándalos e investigaciones, que incluyen denuncias por desobediencia a la autoridad, actos de corrupción y hasta abuso sexual. En enero del 2025 salió a la luz el caso por violencia sexual. Según la denuncia, el hecho ocurrió durante una reunión social en Canta. Sin embargo, el fiscal supremo Tomás Gálvez archivó la investigación. Ya como presidente del Congreso, fue investigado por desobediencia a la autoridad, al incumplir la orden del Juzgado Civil de Canta para someterse a un tratamiento psicológico por impulsividad y conducta sexual patológica, en el marco de su caso por abuso sexual. Además, afronta acusaciones de corrupción, ligadas a su rol en la Comisión de Presupuesto del Parlamento. Y es que se le ha acusado de recibir un soborno de 150.000 soles, a cambio de que un proyecto en Cajamarca fuera incorporado en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Será este el presidente que el Perú esperaba? Solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias y que viva el Perú. Lo que sucede con José Gerí es que arrastra varias investigaciones y una que quedó un poco en la nebulosa, en la que lo acusan de violación sexual, ¿no? Y que se archiva coincidentemente cuando ingresa Tomás Aladino Gálvez al Ministerio Público y él asume como presidente del Congreso. En alguna ocasión dijo que él desistiría, ¿no?, del cargo de la presidencia de la República si es que se diera ese escenario. Eso no pasó anoche y la población se lo ha recordado. Miren ustedes, esta fue la salida de José Gerí en los exteriores del Congreso. Bueno, Dina Boluarte dejó Palacio de Gobierno y se fue a su casa de Surquillo, por lo menos eso indica, ¿no? Eso indica todo. Agentes de la Policía Nacional resguardaron la vivienda de la vacada expresidenta.
pesar de que Dina Boluarte ya no ocupaba el cargo de presidenta de la República, la seguridad al exterior de su domicilio se mantuvo activa durante toda la noche. Minutos después de la medianoche, la exmandataria abandonó la sede presidencial acompañada por varios ministros, evitando dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, la calma no duró mucho. A las 2:56 de la madrugada, un Toyota Yaris Cross negro acompañado por un vehículo del Estado ingresó al recinto. No era el mismo auto con el que Boluarte había salido horas antes. Permaneció dentro solo 7 minutos y a las 3 de la madrugada volvió a salir del lugar. De acuerdo con la información obtenida, el vehículo estaría registrado a nombre de Rafael Velázquez Soriano, actual secretario general del Ministerio de Producción. Un movimiento breve, silencioso y en plena madrugada, pero suficiente para encender las dudas sobre lo que realmente ocurrió dentro de Palacio esa noche, la primera de la vacada expresidente de la República. 2 años, 10 meses, cerca de 1037 días. Es el tiempo que ha durado Dina Boluarte en el gobierno y se suma a la larga lista ya de mandatarios que fueron vacados por el Congreso. Y recibe entonces la banda presidencial y es justamente la primera mujer en gobernar nuestro país. El 7 de diciembre de 2022 no solo se convertía en la primera presidenta mujer, también fue el día en que marcó distancia de Pedro Castillo, al que una vez prometió seguirlo hasta el final, si salía y dejaba el gobierno. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir ni podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno, ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Ya con perfil bajo, mucho más diplomática, una nueva Dina Ercilia Boluarte aparecía. Atrás quedaban sus promesas de lealtad para dar paso a una nueva página que su partido no le perdonaría jamás. Si al presidente lo matan, yo me voy con el presidente. A esas palabras se las llevó el viento y Dina llegó a gobernar, ganándose el repudio de la bancada de Perú Libre. Esta democracia ya no es democracia. Esta democracia ya no es democracia. Dina, el pueblo te repudia. Dina, el pueblo te repudia. Nos vamos por la revancha. En el Congreso, la bancada de Perú Libre se dividió y pasó de ser la más numerosa a solo tener 16 integrantes. Igual pasaba con su gabinete. Se sacudió de Betsy Chávez y Aníbal Torres y puso a nuevos rostros, equilibrándolo. Se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de defensa al señor Luis Alberto Otárola Peñaranda. Dina Boluarte llegó casi a los 3 años de gobierno en medio de traspiés, acusaciones y más de un pedido de vacancia. Con la vacancia de Dina Boluarte, este es el 8º cambio de presidente de la República en el Perú en los últimos 10 años. Si contamos presidentes vacados, presidentes interinos, presidentes que asumen por sucesión constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con Dina Boluarte? Ayer se especuló mucho sobre la posibilidad de que ella pudiese recibir algún tipo de asilo político de algún país amigo y de esa manera evitar las investigaciones fiscales que pesan en su contra. Mientras ella era presidenta de la República, tenía un halo de protección que ahora no lo tiene. Dependería del Congreso de la República levantarle esta protección si es que la Fiscalía determinara establecer una prisión preventiva. Pero eso es ir 2 pasos más adelante. Finalmente vamos a revisar cuáles son las investigaciones que pesan contra Dina Boluarte y que tendrá que asumir ahora que ha dejado la presidencia de la República.
cuando se dignen en citarme una vez más y el Ministerio Público haga su trabajo, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico. Juró que nunca abandonó el cargo, que su perfilada nariz no le tomó ni un descanso, pero nadie le creyó y se fue literalmente de narices. Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidente. Esta fue la primera acusación por presunto delito de abandono del cargo. La segunda llegó con el caso Rolex y su querido Huayqui. Desde acá mi saludo a mi amigo, a mi Huayqui, el gobernador de Ayacucho. Respecto de su pregunta de las joyas, de los aretes, de todo eso, está en la fiscalía. La gestión de Boluarte también enfrentó un curso de investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas sociales en diciembre de 2022 y comienzos de 2023, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. En ese contexto, decenas de manifestantes perdieron la vida. Otra investigación polémica fue el caso Cofre Presidencial, que apuntó al presunto uso de vehículo oficial de la presidenta para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, aliado político de Boluarte en su llegada al poder. Ya están diciendo que el cofre de la presidenta sacó por Ica al prófugo Vladimir Cerrón. Mentes siniestras, parece Chucky con su novia, la novia de Chucky. Mientras se acumulan las diligencias y los testimonios, Boluarte no solo perdió la banda presidencial, sino también la inmunidad que le embiste. Ahora sí podría ser sentenciada. Donde pasó su primera noche ya sin ser presidenta en ejercicio de la República. Nos vamos a esta hora con Nayeli Garayar. Nayeli, ¿cómo estás? Buenos días. Y el despliegue que tienen ustedes allí. Buenos días, televidentes de Al Día con Willax. ¿Dónde está Dina Boluarte? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Si bien la seguridad aún se mantiene activa en el lugar desde horas de la madrugada, no podemos asegurar que ella se encuentra en su domicilio. Y esto porque aproximadamente a las 2 de la mañana llegó un vehículo particular acompañado de un vehículo del Estado al recinto. Y no era el mismo vehículo con el que la vacada expresidente se retiró de Palacio de Gobierno. Tenemos entendido de que este vehículo permaneció dentro del domicilio apenas 7 minutos, un tiempo suficiente para que ella pudiera descender. Sin embargo, no podríamos asegurar esta información porque no sabemos la ubicación exacta de la expresidente. Y según la información que pudimos obtener, el vehículo que habría estado, que ingresó al domicilio está a nombre de Rafael Velázquez Soriano. ¿Quién es este personaje? Él antes fue director general de la Oficina General de Administración desde enero del 2023 hasta agosto del 2024 y actualmente es secretario general del Ministerio de Producción desde agosto de 2024. Nosotros aún, compañeras, nos mantenemos a la expectativa de lo que ocurrirá en las próximas horas porque, como les mencionaba, la pregunta que más resalta es ¿dónde está Dina Boluarte? Ya que su paradero no es exacto a esta hora de la mañana. Tampoco si es que ha intentado asilarse porque tenemos información de que no se ha acercado, si bien no ha habido movimiento en las embajadas de Ecuador ni de Brasil. Y recordemos también que ella aún tiene aproximadamente 34 denuncias en su haber, compañeras. Y efectivamente, ayer hubo mucha expectativa sobre la posibilidad de que Dina Boluarte pudiese solicitar algún tipo de protección, asilo político, ¿no? Se hablaba mucho de la Embajada de Ecuador
hubo algunos congresistas que enviaron cartas a ciertas embajadas precisando que no debían otorgarle este beneficio a Dina Boluarte. Permanece en tu sitio, Nayeli. Tenemos también a nuestra compañera Mari Carmen García. Ella está en los exteriores de la casa del nuevo presidente de la República por sucesión constitucional, José Gerí. Adelante, Mari Carmen. Muy buenos días, compañeras. Sin duda estoy con el protagonista de esta madrugada y quien deberá asumir el gobierno de nuestro país hasta el 28 de julio del 2026, cuando asuma el nuevo presidente electo en estas en comicios del abril del 2026. Vamos a ver, esta es la casa de José Gerí, vive exactamente en el piso 19. Se sabe que llegó aquí cerca de las 3:30 de la mañana, luego de una aparente celebración realizada dentro del Palacio Legislativo, dada su elección como presidente de la República. Recordemos que esto lo hace precisamente como sucesión constitucional. Sin embargo, hubo intenciones de que esto no se llevara a cabo como tal, con la presentación de una moción de censura en contra de su mesa directiva, que buscaba de alguna manera buscar una elección en medio de los 130 congresistas, alguien que tuviera otro perfil tal vez. Sin embargo, esta moción no procedió y se ratificó a él como presidente del Congreso y luego como presidente de la República, dejando a Fernando Rospigliosi a cargo del Congreso y del Parlamento como tal. Hay que precisarlo, José Gerí, con 38 años, es uno de los presidentes más jóvenes que tiene nuestra historia, el número 67 como tal, y tiene como profesión abogado. Se sabe que tiene serias investigaciones, la más preocupante tal vez que digamos, ha marcado su historia política, ha sido esta denuncia de violación sexual en su contra, desarrollada en fin de año del 2024, por el cual se sabe, comunicado también por el fiscal de la Nación, se archivó al no haber pruebas suficientes que pudieran imputarlo como autor de este presunto delito. Sin embargo, es algo que ha marcado toda su historia como congresista, que ha entrado como accesitario. Recordemos, él entró en reemplazo de Martín Vizcarra, precisamente por su inhabilitación política. No solamente llegó al Congreso, sino ahora también a la presidencia de la República. Hechos que sin duda marcan también lo que es el historial político de nuestro país, ¿no? Ahora debe, digamos, conllevar lo que va a ser la lucha contra la inseguridad. Él lo ha dicho puntualmente durante su mensaje a la nación tras juramentar que lo principal o el principal eje de su gobierno transitorio va a ser combatir la inseguridad ciudadana, y va a ser importante saber quién no solamente va a liderar el gabinete ministerial de José Gerí, sino también quién va a estar a cargo del Ministerio del Interior para poder entablar esa estrategia en contra precisamente de, por ejemplo, el crimen organizado, de las extorsiones a las orquestas de cumbia, de música, que han precisamente desatado la vacancia de Dina Boluarte. Estamos muy atentos respecto a lo que pueda hacer movimiento en este edificio ubicado en la cuadra 7 de la Avenida Brasil, porque entendemos que José Gerí debería el día de hoy ya, digamos, ocupar su lugar en Palacio de Gobierno tras la salida de Dina Boluarte. Claro, no, es importante saber toda esta información que estás mencionando. Gracias, Mari Carmen. Vamos a regresar, estamos pendientes de lo que ocurra en la casa de Gerí. Bueno, parece que todos han desvelado por lo pronto. Que José Gerí postuló al Congreso, no ganó. O sea, no esperó ser congresista. Ahora creo que tampoco realmente esperó ser presidente, pero sin embargo la banda le ha llegado por sucesión. Lo que decía Mari Carmen es importante, porque en algún momento, Albina, se habló de que la mesa directiva podía renunciar para darle pase a otra mesa directiva de donde surgiera el nuevo presidente de la República, o la censura a la mesa directiva, que tampoco prosperó el día de ayer en el Congreso. Bueno, hay escritos, pronunciamientos, Fuerza Popular, ¿qué decía Gerí antes? Vamos a recordarlo, ¿no? Pero antes queremos repasar cómo fueron las últimas horas de Dina Boluarte. A la 1 de la tarde, Somos Perú y Avanza País se sumaron al bloque de la vacancia. El tablero político empezó a girar como una ruleta. 76 firmas ya estaban definidas. Pero el movimiento decisivo llegó poco después.
A las 3 de la tarde, Fuerza Popular citó al gabinete ministerial para que explique ante el Pleno del Congreso la crisis de inseguridad ciudadana. Parecía un tema más del orden del día, pero en realidad no lo era. Mientras los ministros preparaban sus carpetas, los voceros fujimoristas ya habían cerrado filas. Con el respaldo de Fuerza Popular, la suerte estaba echada. Los 87 votos necesarios para aprobar la destitución ya estaban garantizados. A partir de ese momento, las firmas comenzaron a multiplicarse como si el miedo se hubiese evaporado. Bancadas que por meses habían defendido la estabilidad del gobierno empezaron a cambiar el discurso. Sin embargo, en medio de la euforia surgió una pregunta. ¿Es legal este procedimiento? El reglamento del Congreso establece que una moción de vacancia debe debatirse al menos 3 días después de ser admitida y se debe convocar a la presidenta para que acuda al Parlamento con su abogado. Pero algunos parlamentarios, decididos a no perder el impulso, sostienen otra lectura. Con 104 votos, la vacancia puede concretarse de inmediato. La pregunta resulta inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de meses de tolerancia y silencio, el Parlamento decide empujar a Dina Boluarte al abismo? La respuesta está en el calendario electoral. Faltan apenas 5 meses para la primera vuelta. Y para muchos congresistas el tiempo de la lealtad terminó. En un país donde la impopularidad presidencial roza el 95%, ningún partido quiere cargar con el costo político de haber sostenido al gobierno. Y ayer las bancadas, sobre todo las que han sido el soporte de Dina Boluarte durante todo este tiempo, cambiaron de pronto de posición. Fuerza Popular en la mañana dijo no a la vacancia, en la tarde dijo sí. ¿Qué fue lo que pasó en el interín? No sabemos. César Acuña, ¿no? Se hablaba de que Dina Boluarte era la mamá y César Acuña era el papá. Eso dijo Dina Boluarte en alguna actividad pública en algún momento. Bueno, de compadrazgo, nada. Ayer decidió darle la espalda. Lo que se critica es que justamente estén viendo estas fuerzas políticas la oportunidad de la postulación, de lo que va a significar las siguientes elecciones. Ahora te doy la espalda, pero hasta hace un día o 2 días éramos mejores amigos. Que ahorita son otros momentos. Ahora es el clamor de los peruanos. Ahorita el clamor de los peruanos es seguridad. Y el partido no puede estar a espaldas de la población. Y APP no puede estar a espaldas de eso. APP tiene que respaldar lo que la población quiere. Es decir, bueno, lo que se ha conocido también anoche y parece que se va a materializar en las próximas horas es el impedimento de salida del país de Dina Boluarte, ahora que ya no es presidenta de la República, a pedido de el Ministerio Público. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha tomado, ¿no?, esta solicitud del congresista Guillermo Bermejo para que se coordine el impedimento de salida del país. Lo había anunciado ya también a través de su cuenta X, porque según él, que se vaya Dina Boluarte del país sería garantizar impunidad para los deudos de los crímenes perpetrados por el régimen Boluarte. Bueno, en teoría el asilo político es una herramienta internacional que se le otorga a quienes supuestamente sufren persecución política. Pero lo que hemos visto en nuestro país en los últimos años es que se ha convertido en un mecanismo para huir de la justicia. ¿No? Presidentes o expresidentes que han intentado obtener este beneficio, en algunos casos lo han logrado. Se habla de que Dina Boluarte estaría en ese camino. Sin embargo, su abogado, Juan Carlos Portugal, lo descarta. Yo no puedo ni afirmarla ni descartarla porque mi rol no es el de un asesor político, es asesor legal. Y yo con la presidenta, reitero, no he conversado sobre ningún asilo político, no he redactado ninguna carta en ese sentido. Bueno, lo que también se mencionaba anoche era la posibilidad de que la defensa de Dina Boluarte, mediante un recurso que es el habeas corpus, recurriera luego al Tribunal Constitucional. Anoche ella tuvo la oportunidad de acudir al Congreso de la República para ejercer su derecho a la defensa. No lo hizo y fue vacada.
de iniciativa de la presidenta es que está evaluando los escenarios en el Congreso de la República y seguramente a partir de ese termómetro de decisiones es que se está reuniendo en este momento con su Consejo de Ministros. ¿Ese escenario es una acción de amparo, doctor? ¿Ese escenario es una acción de amparo? No, lo descartamos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? en los siguientes días y si finalmente el abogado no redacta ninguna carta de asilo. Bueno, ¿cómo ha informado la prensa internacional lo que está pasando en el Perú? Ya somos noticias desde hace mucho tiempo por el cambio permanente de presidentes y por la inestabilidad política. Ayer no fue la excepción. La prensa internacional habló sobre la vacancia de Dina Boluarte. Los medios de todo el mundo reflejaron la gravedad de la crisis en nuestro país. BBC News destacó la destitución en medio de una ola de violencia, mientras que The New York Times la vinculó al aumento de la delincuencia. La Deutsche Welle también subrayó que Boluarte fue la primera mujer presidenta del país y que su mandato terminó tras casi 3 años de tensión con el Congreso. La primera mujer presidenta. Realmente esperábamos mucho más. Sinceramente esperábamos mucho más. El medio AP informó que la decisión fue tomada con 122 votos a favor. La vacancia de Dina Boluarte, prácticamente un Congreso en pleno, ¿no? En América Latina, El Tiempo, Clarín y La Tercera coincidieron en remarcar la incapacidad moral como causa de la vacancia y el incierto panorama que enfrenta el Perú ahora. Así han enfocado sus titulares. Bueno, Boluarte va a ser recordada no solamente por su falta de capacidad y gestión, sobre todo en el tema de la inseguridad, sino por sus polémicas frases, ¿no? 2 años, 10 meses en el gobierno que nos deja un sinnúmero de frases, una más descabellada que otra. Un paro de 24 horas, 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema. El gobierno de Dina Boluarte no dejó un plan para combatir la delincuencia, tampoco ayudó a mejorar la canasta básica familiar, pero sí evidencias de que la mandataria vivía una realidad alterna. A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? La frase de la sopa, segundo y postrecito fue ante un grupo de madres que realizaban ollas comunes y en un contexto económico muy adverso con una canasta familiar que aumentó un 14% en los últimos 2 años, generó una controversia muy grande porque sencillamente ese menudina de 10 soles no existe. Nos las inventamos. Al enterarse que era la presidenta más impopular de Latinoamérica, Dina Boluarte culpó al machismo y la envidia por las cifras que reflejaban la insatisfacción popular. Su reacción, decir que se bañaba en manteca. A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Yo ya aprendí a tener, me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca. En los primeros pasos de su gobierno, Boluarte tenía que defenderse del caso Rolex y bautizó a Wilfredo Scoriba para la perpetuidad. Que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Scoriba, mi guayqui, mi hermano, me los haya prestado. En julio del 2024 intentó darse un baño popular, pero la gente ya no confiaba en la mandataria y su respuesta la pintó de cuerpo entero. Ay, Dios mío, no. Bueno, la voy a saludar, Le dijo tu mamá, se pasó, señora malcriada. En uno de sus análisis sobre la delincuencia, la presidenta detectó que la criminalidad aumenta sencillamente porque no hay empleo. El que delinque es porque no tiene un ingreso seguramente. Porque el que delinque es porque no tiene un ingreso seguramente. Pero lo que sí colmó a la población fue cuando recomendó a las víctimas de los extorsionadores cómo evitar esta lacra social que viene cobrando muertes a diario. Las denuncias que lleguen a los celulares de estos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar
el número que haya ingresado a vuestro celular. Desde que el golpista Pedro Castillo dejó Palacio de Gobierno, fueron 2 años y 10 meses el periodo de Boluarte en el poder, dejando como saldo muchas frases fuera de lugar y poca acción para combatir el crimen organizado. Ausencia de liderazgo, incapacidad para afrontar de manera efectiva la ola de crimen que afecta a nuestro país desde hace tanto tiempo. Dina Boluarte creo que no solamente será recordada por sus frases nefastas y absurdas en momentos en el que el Perú se desangra, sino también por no tener la fuerza, el liderazgo, la capacidad de sacar adelante un país que le venía pidiendo a gritos: señora, haga algo. Señora, siéntese a conversar con las instituciones del sistema de justicia. Trabajen todos juntos, porque usted representa a la nación. Por sucesión constitucional representaba a la nación. ¿Era la heredera de Pedro Castillo y de la izquierda? Sí. Pero finalmente llegó a Palacio de Gobierno y tenía una responsabilidad por sobre todas las cosas. Por lo menos garantizar que los peruanos estemos seguros y lleguemos a casa con vida. Algo que el gobierno de Dina Boluarte fracasó absolutamente todos los días que estuvo en Palacio de Gobierno. Fueron apenas 2 años y 306 días los que Dina Boluarte estuvo en Palacio. Y esto nos habla de algo que está marcando la pauta en el Perú en los últimos años, que los presidentes que llegan no superan la barrera de los 3 años. Incluso en el caso de Manuel Merino fueron tan solo 5 días nada más. Recordemos que Manuel Merino era presidente del Congreso, asumió por sucesión constitucional, pero luego se registraron protestas, dejó el cargo y finalmente tuvimos a Francisco Sagasti como presidente de la República. Son las 6:36, vamos a seguir con mucha más información. El día clave hoy, nuevo presidente, fue la presidenta Boluarte vacada. Tendremos más información al volver.